Muy buenos días, Iglesia. Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro virtual de todas las semanas. No sé si te pasó alguna vez, pero ayer se quedó sin pila el reloj de casa. Y solo cuando te pasa esto te das cuenta la cantidad de veces que consultás la hora por día. Mirás el reloj y te das cuenta que se quedó sin pila y decís, uy, cierto. Esto me hizo pensar lo pendiente que estamos del tiempo. Y mucho más en una situación como la que estamos viviendo, que no sabemos muchas cosas que van a pasar, cuándo van a volver las clases, cuándo vamos a volver a trabajar normalmente, cuándo se va a levantar la cuarentena. Pero pensaba en un versículo, en un salmo, el Salmo 31, 14 y 15, en el que David dice esto: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Hay muchas cosas de las que no estamos seguros, pero hay algunas cosas de las que sí podemos estar seguros. Primero, que nuestro tiempo está en las manos de Dios. Y segundo, que es mucho mejor depositar nuestra confianza solamente en Él. Que Dios te bendiga. Lavó mis pecados y
solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
Hola, buenos días. Un gusto, un placer enorme poder encontrarnos nuevamente en este domingo de mayo. Pensaba una vez más, como lo hacemos siempre, recordar la obra de la cruz y el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Pensaba hace un rato una hermosa canción que cantamos siempre cuando estábamos reunidos, que dice: celebraré tu amor todos los días. Y qué bueno es pensar en esta mañana que nosotros estamos celebrando, recordando un acontecimiento, y celebrar el amor de Dios que fue manifestado en la persona de Cristo, y que nosotros, vos y yo, somos el objeto del amor de Dios. Dice la Biblia en 1 Juan, el capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o sacrificio por todos nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 3, versículos 18 y 19, una hermosa porción que hemos leído una y otra vez. Dice la palabra de Dios, Efesios 3, 18 y 19, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los cristianos, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice la palabra de Dios, decimos juntos en esta mañana: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Qué hermoso es poder pensar esto. Recordaba el texto que conocemos muy bien y lo hemos repetido desde muy chicos. Dice Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice el libro de Isaías, el capítulo 49 y el versículo número 15, Isaías 49, 15, dice algo que es extraordinario, profundo y muy tierno. Dice la palabra de Dios: ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de cuidar o compadecerse del hijo de su vientre? Mirá, aunque ella se olvide, dice Dios, te dice a vos y a mí en esta mañana, una vez más: yo nunca me olvidaré de ti. Nos tomamos de estas palabras preciosas. Por eso que estamos celebrando, estamos festejando, estamos recordando y gozándonos en la gloria de Dios, de saber de que Él nos ha amado. Nos amó desde antes de la fundación del mundo y su amor fue manifestado en Jesucristo. Aquí tenemos el pan, tenemos el vino, aquello que hizo posible el amor de Dios mostrado a través de su Hijo, para que hoy podamos ser objeto de su amor, para que podamos ser parte de su amor, para que podamos ser el resultado del amor de Dios manifestado en Jesús a través de su obra a nuestro favor. La gloria sea para el Señor, como dice el apóstol. Que toda la honra sea para Él. Que la adoración sea para el Señor, que se lo merece, el único que se lo merece, porque nos ha amado con amor eterno y ese amor nos ha abrazado para que hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Vamos a participar del pan, vamos a participar de la copa de vino, como lo hacemos cada vez que nos reunimos, en una forma tan sencilla, pero que es muy profunda. Lo más profundo en el corazón de todo cristiano, de entender de que el amor de Dios fue a nuestro favor y hoy podemos disfrutarlo en toda plenitud. Oramos al Señor y cada uno en su casa, donde se encuentre, con su familia, quizás esté solo, pero estás con el Señor. Y junto a Él, darle la gloria y participar de esto que nos has dejado. Señor, una vez más, en esta nueva mañana que nos regalás, nos permitís llegar de esta manera tan hermosa, de una manera que si no estuviese, no podríamos llegar a distintos hogares. Gracias por este tiempo y este medio.
de poder estar congregados a la distancia, pero con vos en el medio, para celebrar, para recordar, para darte la gloria por tu amor, que no hay forma de entenderlo, porque no podemos comprender esa longitud, esa altura, esa profundidad. Excede a nuestro conocimiento, pero que está en nuestro corazón, y esto lo podemos comprender, entender, sentir y vivir, y darte la gloria y la honra a través de Jesucristo. Bendecimos tu nombre. Gracias por la cruz. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la sangre de Cristo que limpió nuestros pecados. Gracias por ese cuerpo que fue entregado para nuestra justificación. Honramos, bendecimos tu nombre y que en comunión en esta hora podamos agradecerte y glorificar tu nombre. Lo pedimos y agradecidos oramos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy, pero muy buenos días. Qué hermosa posibilidad Dios nos vuelve a conceder en el hecho de estar juntos en esta mañana. Recién estaba pensando que en el día de mañana estaremos afrontando ya el mes de junio y la verdad me parece increíble cuando empezamos a proyectar estas reuniones de carácter virtual. Estábamos promediando el mes de marzo y nada hacía suponer que todo se iba a prolongar tanto, ¿verdad? Vamos de 15 en 15 y aquí seguimos solos, seguimos sin la compañía de nuestros músicos, sin la compañía de cada uno de ustedes, a los cuales poder ver en forma visible, pero como ya les dije en alguna oportunidad, imaginando profundamente que usted está en su casa, tal vez con un poquito más de frío,
ya estamos próximos al invierno, pero juntos, en un mismo sentir y en este calor que nos da la comunión de la palabra de Dios. Yo no sé si se dieron cuenta de que cuando nos referimos a situaciones extremas o de profundas crisis, recurrimos de alguna manera a metáforas que tienen que ver con el agua. Sí, decimos por ahí que nos ahogamos en la miseria, que nos hundimos en la pobreza, que tocamos fondo, que el agua nos llegó al cuello, que nos tapó el agua, que somos un hombre sumergido, que necesitamos que alguien de alguna manera nos tire un salvavidas, que alguien nos dé la chance de salir a flote. Todas metáforas que en verdad tienen que ver con esa situación que se experimenta en medio de una fuerte crisis y que dan esa sensación de ahogo. Tal vez en esta mañana cualquiera de esas metáforas podrían haber caído bien en el relato que vamos a leer de una situación que sucede a un grupo de discípulos que están con el Señor allí por Mateo capítulo 8. Versículo que registra la travesía que el Señor junto a los suyos deciden hacer en el hecho de atravesar por aquel entonces el mar hasta el otro lado de la orilla, tal cual lo dice el relato. Dice el verso 23, entonces, que te invito a buscar allí en tu casa, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente, se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Verso 25. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Es sumamente importante tener en claro que cada vez que Jesús llevó adelante un milagro, de los cuales están plasmados en los evangelios de nuestra Biblia, no lo hizo con la idea de presumir de su poder frente a la limitada situación humana de quienes le rodeaban, sino que lo hizo además buscando establecer una señal, es decir, mostrar a través de lo que él hacía que había un propósito por detrás. Y era el de conectarse con nuestra realidad y de alguna manera dejarnos alguna enseñanza práctica, un mensaje, una lección. Y precisamente lo que acabamos de leer en función de este milagro de Jesús se conecta exactamente con una manera real y directa con la cual nosotros atravesamos nuestras situaciones de crisis a diario. Y tiene que ver con las adversidades de la vida representadas en diferentes tormentas. Por eso, una de las expresiones más cotidianas que solemos utilizar en nuestro vocabulario cuando estamos u otro está atravesando una situación de dificultad, es decir, está atormentado. Estoy atormentado, estamos atormentados. De alguna manera, dando a entender que estamos en una situación de dificultad extrema. Me gusta porque la historia, en medio de esa situación de extremidad y de fuerte tormenta, aparece quien es capaz de hacer una pregunta, y este es Jesús. Pregunta que en esta mañana
quisiese que pensáramos que no solamente hizo a los hombres de aquel entonces, en aquel lugar inhóspito, en el medio del mar, sino que es una pregunta que perfectamente Él puede en esta mañana hacerte a vos, hacerme a mí y hacernos a todos en el conjunto de quienes en esta mañana estamos reunidos en esta reunión. ¿Por qué tienen miedo? Días pasados, una persona allegada me decía: tengo mucho miedo de salir a la calle. Y estoy un tanto angustiada porque esto se va llevando muy a lo largo y algunos están volviendo a sus puestos de trabajo. Y como a mí me dieron la facultad de poder trabajar en forma remota desde casa, tengo miedo que me vuelvan a convocar a la oficina. Yo lo primero que quiero decir en esta mañana en relación al miedo, vamos a decir algunas cositas, es que el miedo en sí mismo no es algo malo. El miedo en tal caso es una emoción, es de alguna forma un mecanismo de defensa y de autopreservación que nos evita de tomar conductas que de alguna forma pudieran ser conductas destructivas o temerarias respecto a nosotros mismos. Si usted, si yo nos encontrásemos de repente en medio de un incendio, el mecanismo de defensa haría que nuestra adrenalina subiera de una manera tal que entráramos en miedo por lo que nos pudiera pasar y seguramente saldríamos corriendo de ese foco de incendio. Por miedo a un accidente, a ninguno de nosotros se nos ocurre, por más de que podamos tener un vehículo que pueda circular a 200 kilómetros por hora o más, como muchos automóviles modernos hoy tienen en su capacidad poder hacer, lo haríamos solamente por pensar lo que esto pudiera ocasionarnos. Ninguno de nosotros seguramente cruzaríamos la avenida 9 de Julio con nuestros ojos cerrados. Hay una situación que se genera en el organismo y que es de autopreservación. El miedo es un agente que nos preserva. Por eso no está mal y por eso está innato en cada uno de nosotros. Pero lo segundo que me veo en la obligación de decir en esta mañana respecto del miedo, y es que cuando el miedo nos controla, cuando el miedo toma el control de nuestros actos, de nuestra mente y de nuestra conducta, puede tornarse en algo absolutamente pernicioso, nocivo y destructivo para cada una de nuestras vidas. La historia bíblica que acabamos de leer y que yo la he extraído del Evangelio según San Mateo, también están mencionadas en Lucas y en Marcos. Pero Mateo, y eso es lo que me gusta de él, ha sido un testigo presencial de tal situación. Si en algún momento vos has estado en algún avión o en alguna aeronave de cualquier tipo o en alguna embarcación y has sufrido un contratiempo importante, seguramente un lugar de mucha turbulencia, una situación de mucha temeridad, es algo de lo cual no te vas a olvidar por el resto de tu vida. Bueno, lo que a Mateo le pasó, evidentemente no lo olvidó tan fácilmente. Y creo que eso es lo que le hace a él utilizar para describir esta situación con una palabra que nadie utiliza en toda la Biblia para relatar una situación de tormenta como él lo hace. Cuando él quiere decirnos allí en el verso 24, mírelo bien, que se levantó una gran tormenta en el mar, dice en verdad, se levantó una gran tempestad. La palabra que allí utiliza en el griego y en el original para tratar de mencionar la situación de tempestad es sismo. Se levantó un gran
sismo. Y todos nosotros sabemos lo que un sismo significa. Un sismo es un temblor, es una situación de terremoto. Eso es lo que él está diciendo vivir. Y él no está justamente utilizando esta palabra como un método científico para describir lo que está sucediendo en el mar, sino para ejemplificar cómo él lo está viviendo. Él siente en medio de esa tormenta que todo tiembla. Él siente que el mar tiembla. Él siente que el horizonte tiembla. Él siente que la barca tiembla. Él siente que el resto de sus compañeros tiemblan. Él ve que sus rodillas tiemblan. Él ve su fe temblar. Y él describe esto que recuerda muy frescamente de lo sucedido en el mar como un temblor. Sin duda, este sismo en medio de aquel mar habrá sido uno de los sustos más grandes de la vida de este hombre. Ahora hay una situación que no resulta menor, propia de Mateo, y es que él va a usar dicho término, sismo, en 3 oportunidades a lo largo de todo su mismo evangelio. Mateo relata que cuando Jesús murió hubo un sismo. Él usa esta palabra en el relato de la cruz. También Mateo dice que cuando Jesús resucitó y las rocas se rompieron, se partieron, hubo en aquel momento un sismo, y él vuelve a utilizar dicha palabra. Y es aquí la tercera vez en la que Mateo relata que cuando Jesús está durmiendo en el medio del mar, se desata una tormenta a la cual él define como un gran sismo. Es decir, que a lo largo de todo el Evangelio, según San Mateo, hay 3 grandes temblores, 3 grandes sismos que podemos decir en esta mañana se identifican, de alguna manera se correlacionan con los 3 grandes fantasmas, con los 3 grandes poderes que mortifican a toda la existencia humana: el pecado, la muerte y el miedo. La buena noticia en esta mañana es que Jesucristo venció a los 3. Y que cada vez que derrotó a uno de estos, lo hizo bajo el contexto de un temblor. Dice San Mateo que el día que Jesucristo derrotó el pecado en la cruz del Calvario, hubo un sismo, hubo un terremoto. Dice San Mateo que el día que Jesucristo derrotó a la muerte, y esto fue en el día de la resurrección, hubo un gran sismo, hubo un terremoto. Pero dice Mateo que el día que Jesucristo venció para siempre el temor en medio de sus discípulos, hubo en aquel lugar un sismo, un terremoto. Volviendo a nuestro relato, podemos afirmar que Mateo está usando esta palabra sismo para describir el impacto que esta tormenta estaba sin ninguna duda teniendo en sus vidas, pero sobre todo teniendo en sus emociones. Acá se nos muestra a los discípulos siendo varios de ellos experimentados en el mar y en su trabajo frente a situaciones que hacían a estar embarcados. Recordemos que por lo menos 4 de ellos tenían que ver con las pescas y eran avesados profesionales. De ella los vemos totalmente desesperados de miedo. Dice el verso 24, pero Jesús dormía. Hay truenos, hay relámpagos, hay lluvia, hay una barca que se sacude, pero dice el relato, Jesús duerme. Esto parece, cuando uno lee, como acabamos de hacer toda la historia, que fastidió a los discípulos. Porque se lanzan sobre Jesús no con la idea de anoticiarlo de lo que está pasando, sino lo hacen a modo de reproche y se lanzan sobre él a efectos de despertarles y reprocharle esta situación por la cual él estaba permitiendo que ellos pasaran. Dice Marcos
el otro evangelio que narra la misma situación, pero en el capítulo 4, verso 38. Los discípulos le despertaron a Jesús y le dijeron: ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Dice la Nueva Traducción Viviente: ¿acaso no te importa que perecemos? Saben, yo estoy convencido de que esto se conecta directamente con nuestra experiencia personal, porque al igual que estos discípulos, a nosotros las crisis pareciera que nos vuelven más exigentes respecto de la persona de Dios. A veces pensamos que nuestras tormentas nos convierten en acreedores de Dios, que Dios tendría que darnos respuesta conforme a nosotros deseamos que Él lo haga. Y nos creemos en el derecho de interpelarlo a Dios y de pedirle a Dios que tenga las acciones que nosotros creemos que Él debiera tener en tales circunstancias. Pareciera que yo tengo el derecho de exigirle a Dios cómo éste tiene que actuar y demandarle que lo haga. Ellos le demandan a Jesús una acción con un reproche. ¿Es que no te importa lo que nos está pasando? ¿Qué pasa que no haces nada? La tercera cuestión que yo quiero decirles sobre el miedo es que aquí justamente, conforme lo que acabamos de ver, es donde se hace evidente cómo el miedo puede llevarnos por caminos que son totalmente equivocados y erróneos. El miedo de repente puede tornarse en un agente paralizante de nuestra vida. El miedo puede adormecer nuestros recuerdos. Miren, Jesús había dado muestras acabadas y suficientes, sin ninguna duda, de su poder y que Él nunca, ni siquiera por un instante, dejó de estar en control de todas y cada una de las situaciones por las que los discípulos debieron atravesar. Sin embargo, al igual que ellos, nosotros, cuando estamos dominados por el miedo, es como que de pronto se desdibujan los recuerdos. Y es entonces cuando nos enfocamos en recordar lo que no debemos y en olvidar lo que en verdad debemos recordar. Pero además el miedo puede llegar a distorsionar nuestra propia imaginación, porque en verdad empezamos a partir del miedo a imaginar cosas que en verdad siempre terminan siendo peor en nuestra mente de lo que en realidad son. Hay un escritor, Mark Twain, un escritor estadounidense, que él dijo alguna vez: yo he tenido miles de problemas, de los cuales la mayoría en mi vida nunca ocurrieron. El miedo puede llegar a exacerbar nuestra imaginación, quitándonos la capacidad de razonar y llevándonos entonces por ese camino peligroso a partir del cual las posibilidades se convierten en probabilidades. ¿Qué quiero decir? Es posible que si usted sale un día de gran tormenta de rayos a la calle, justamente un rayo impacte sobre su cabeza y lo mate. Y es posible. Ahora la pregunta es probable? Bueno, ahí la cuestión cambia mucho, ¿verdad? ¿Es posible que en esta situación de pandemia usted enferme de pandemia del coronavirus y se muera? Y sí, es posible. Ahora, cuando uno va a las probabilidades, en verdad son muy bajas. Mucho más cuando en verdad hacemos el esfuerzo que nuestros gobernantes nos piden de tener la distancia social, de utilizar el barbijo, de estar con el alcohol en gel, lavarnos y salimos y volvemos a entrar a casa, dejar nuestra ropa en la puerta y rápidamente cambiarnos por otra. Todavía las probabilidades bajan en una intención mucho más fuerte. Sin embargo, nosotros, cuando estamos bajo la situación de temor, equivocamos el camino y lo que hacemos, somos dominados por el miedo y convertimos las posibilidades en probabilidades, generando un mayor estado de ansiedad. Pero
por cuarto y último lugar, para terminar en esta mañana, lo cuarto que quiero decirles respecto del miedo es que lo más perjudicial que el miedo termina ocasionando en las personas es que termina socavando, erosionando su confianza en Dios. El miedo tiene en sí un tremendo efecto erosionador de la confianza en aquel que ha prometido estar siempre y bajo cualquier circunstancia con aquellos que hemos decidido entregarle nuestra vida. Y es allí donde entonces empezamos a preguntarnos lo mismo que se preguntaron los discípulos por entonces. ¿Acaso será que al Señor no le interesa lo que me está pasando? Siendo la confianza en verdad lo único que puede preservarnos fuertes en medio de la presión que infunde el miedo. Esto es importante y lo quiero volver a repetir. La confianza en Dios es lo único que puede en verdad aliviar la presión que se siente ante situaciones de profundo temor en la vida. Porque todo el contexto bíblico lo que nos está enseñando es que a medida que vayamos creciendo en nuestra confianza para con Dios, directamente proporcionalmente irán descendiendo nuestros temores y nuestros miedos. ¿No te importa lo que nos pasa, Jesús? Entonces Jesús, dice el relato, se despierta y les hace una pregunta que suena un tanto ilógica. Les dice, ¿por qué tienen miedo? A primera vista digo que es una pregunta que no pareciera ser muy clara. Pareciera que el Señor en verdad estaría no hablándoles en serio. ¿Por qué tienen miedo? Yo digo, ¿por qué creen ustedes que Jesús les hace esta pregunta un tanto desconcertante? ¿Es legítima la pregunta? ¿El Señor les está preguntando honestamente o en verdad los está queriendo hacer entrar o poner en ridículo? ¿Cómo va a preguntarle a personas que están luchando por mantenerse en vida y no morir si tienen miedo? Sería como, de alguna manera, preguntarle, me parece, a un maratonista, che, ¿por qué estás agitado? O preguntarle a un nadador, che, ¿por qué estás mojado? ¿Es seria la pregunta que el Señor les hace? Mire, yo quiero decirle que en verdad la pregunta es muy seria y es muy honesta y lo hace con un sentido de interpelación para con ellos. Jesús no está bromeando. Jesús les está preguntando por qué tienen miedo, porque quiere llevarlos a la idea de que en verdad no hay nada por lo cual temer, porque Él está ahí. Yo quiero decirte que Jesús nos hace la misma pregunta, a vos, a mí y a todos nosotros. Y nos la hace en razón de que en verdad no hay ninguna situación para que tengamos miedo o para que estemos preocupados. ¿Cómo? Sí. No la hay. Y el miedo tiene un alto poder erosionador, lo dijimos y lo vuelvo a reiterar, de nuestra confianza en Él. El miedo termina dañando nuestra concepción del poder de Dios. El miedo daña nuestras perspectivas de cara al futuro y de todo eso que Él nos ha prometido. ¿Acaso no es esta palabra la que nosotros necesitamos hoy, muchos años después de aquel entonces, recordar también? No teman, no tengan miedo. El Señor está con nosotros. Él nos recuerda una y otra vez, a lo largo de toda una vida de caminar en las cosas que atañen a su persona, que Él está en nuestra misma barca, que Él no se ha bajado, ni siquiera se bajará. Yo te invito a recordar cuando eras chico y te agarraba esos miedos por la noche, a mí me pasaba muy habitualmente. ¿Qué hacías?
Uno se levantaba sigilosamente, iba despacito sin tratar de despertar a nadie, recorría el pasillo y la distancia entre nuestra habitación y la de nuestros padres, y de repente, y como quien no quiere la cosa, uno se metía en la cama. No hacía falta hablar con ellos. No hacía falta que ellos nos dijeran nada. Era solamente la necesidad de sentir que estábamos en presencia de ellos. En esta mañana, la presencia de Dios tiene que resultarte suficiente. Yo quisiera preguntarte si la presencia de Dios hoy es suficiente para tu vida. Es la pregunta que yo me hago por este tiempo para mi propia vida. ¿Acaso no fue eso, la presencia de Dios, lo que ahuyentó los temores de David? Él dijo, aunque yo atraviese por valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno. ¿Pero por qué? No voy a temer mal alguno, porque vos vas a estar conmigo. Es muy importante cuando llegue la tormenta a tu vida, hacerte la siguiente pregunta. No dónde estás, sino, en verdad, con quién estás. Los discípulos aprendieron aquel día, en medio de aquella tormenta, que es mejor estar con Jesús en la barca, aún en la tormenta, que en la orilla o en la supuesta quietud de esta sin Jesús. Ante todas las olas de noticias, de informaciones que recibimos y que son por momentos abrumadoras respecto de esta pandemia y supuestamente todo lo que se viene, yo quiero invitarte a recordar cosas esenciales como estas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Si el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿por qué voy a tener miedo? Dice la palabra. Dice, yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y que te dice, no temas, yo te ayudo. Mire, para terminar, sin ninguna duda, Pedro, otro que tuvo una experiencia muy singular con el Señor Jesucristo en el mar, fue tan impactante para su vida que aún siendo un viejito, decide escribir una carta para sus hermanos y ha de tener esto bien latente. Él escribe allí en su primera carta, capítulo 5, verso 7, algo que brotó de su propia experiencia personal. Echen todas sus cargas y preocupaciones, todos sus temores sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primero, el miedo en sí no es algo malo. Segundo, pero cuando el miedo nos controla, puede tornarse altamente nocivo y destructivo para nuestras vidas. Tercero, sepamos que en tal caso, el miedo nos ha de conducir indefectiblemente por senderos equivocados, totalmente equivocados, que nos harán tomar decisiones equivocadas. Pero cuarto y último, sobre todo tengamos en cuenta que el miedo tiene un poder erosionador, que el miedo tiene un poder destructivo para socavar la confianza en el único que puede sostenernos en medio de la dificultad. Tal vez seas alguien escuchándonos en esta mañana, de aquellos que está cargado y preocupado por innumerables situaciones, lleno de temor, pero con una situación peor, sin Jesús en la barca de tu vida. Dice Apocalipsis 3:20, yo estoy. Si vos te decidís a darme ingreso, yo voy a entrar a tu vida y voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero invitarte a que le pidas a Jesucristo que forme parte de la embarcación de tu vida para que puedas atravesar situaciones como estas o peores que tal vez lleguen en algún momento de tu vida y tú puedas caminar con esa fortaleza que solo da saber que le tenemos a Él y no necesitamos nada más. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Vamos a tener una oración final en esta mañana. Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, en medio de todos aquellos que un día hemos decidido voluntariamente darte ingreso
a nuestras vidas. Señor, son tiempos difíciles, son tiempos de angustia, son tiempos altamente amenazantes, pero en esta mañana clamamos para que nada ni nadie nos haga olvidar de tu presencia en la vida de quienes hemos un día decidido entregarte nuestro corazón. Nuestro clamor en esta mañana es porque bendigas y toques y quebrantes el corazón de cualquier amigo o amiga que pueda estar escuchándonos, para que también esta sea su gran realidad. Ponemos en tus manos todo lo dicho en esta mañana y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero desear de todo corazón que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu matrimonio, que Dios bendiga tus hijos, que en verdad Él esté en medio de esta situación para que vos puedas aprender a confiar en Él más que nunca. Y que todos tus temores, todos, sean ahogados en el mar de su paz, de su gracia, de su solicitud y de su suficiencia. Y entonces podrás entender que en Cristo no hay situación que no puedas atravesar. Dios te bendiga.